permaneciendo de pie, mis hermanos, les invito a abrir la Biblia. Vamos a leer en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, su capítulo 6, del versículo 5 al versículo 12. Cuando lo tenga, diga un amén. Amén. Gloria a Jesús. Cuando lo tenga, diga un amén. Amén. Segunda de Samuel 6, versículo 5 al versículo 12. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice así. Amén. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterio y panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Versículo 12 y último dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Le invito a cerrar sus ojos y vamos a orarle al Señor. Bendito Dios, muchas gracias una vez más. Gracias por la oportunidad que nos da, bendito Dios, de poder estar en tu casa y de poder, Señor, oír tu palabra. Muchas gracias, Padre Santo, por ese privilegio tan grande, Señor. Te pido, Señor, que abras mi entendimiento como a tu pueblo también. Que sea usted, Señor, hablando a través de estos labios, Señor Jesús. Glorifícate. Que tu nombre sea exaltado siempre, Señor, y añade bendición a tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, en esta hermosa hora, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, gloria a Dios. ¿Cuántos ya habían escuchado algún mensaje o habían leído esta historia? Levante su mano. Gloria al Señor. Y los que no, pues vamos a leer esa historia, tal vez no toda, pero usted puede leerlo en casa o cuando tenga tiempo. Esa es la historia. Usted, cuando uno lo lee, como que uno le encuentra sabor a lo que está ahí, amada iglesia, porque es Dios hablándonos a través de esas letras que cualquier persona que no conoce de Dios mira esas letras simples como cualquier letra, como cualquier libro. Pero para nosotros que hemos entendido, que hemos conocido al dueño de esta palabra, nosotros sabemos que estas palabras no es cualquier cosa, sino que es Dios mismo hablándonos a nosotros. Hace un tiempo yo comentaba esto también, que a un amigo me dijo que no conoce de Dios. Me dijo: ese libro es como un simple libro, dice. Es un simple libro. Pero ese simple libro, dice, es poder para los que creen en ella. Alguien que no conoce de Dios o no asiste a alguna iglesia.
¿cuánto más nosotros debemos de entender que esta palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree a la palabra? Amén, así es. Por eso, amada iglesia, yo he escuchado mensajes, tal vez, o leído la historia muchas veces, pero cuando tú vuelves a leer otra vez, Dios te vuelve a hablar de una manera diferente. ¿A cuánto les ha pasado eso? Amén. Que usted escucha un mensaje o lee un texto, un día lo entiende de una manera, mañana lo vuelve a leer de otra manera, y uno dice, ¿cómo es que se forma esto? Pero es que es nuestro Dios. Nuestro Dios es grande y es poderoso. Él nos habla como Él quiere hablarnos, amada iglesia. Gloria al Señor. El Señor me dio un título o un tema: la presencia de Dios en casa. Aleluya. El tema es la presencia de Dios en casa. Amén, así es. Nosotros miramos la historia de David. David, la presencia del Señor era su alimento, podemos decirlo. Era su gozo, era su disfrute de David. Él cuando no tenía el arca, porque el arca simbolizaba la presencia del Señor o Dios mismo ahí. Y David, cuando él no tenía el arca, él se preocupaba. Él se sentía triste. Él quería tener el arca en casa o en su pueblo, en su ciudad, porque él había entendido que tener el arca en su casa o en su pueblo era el privilegio más grande que cualquier pueblo o cualquier persona podía tener. Y David había entendido eso. Por eso él, cuando él tenía el arca, y usted miran, David no le danzaba a cualquier cosa. Él danzaba en la presencia del Señor. Sí, amén. Cuando él llevaba el arca, usted lo puede ver, él danzaba, tocaban todo tipo de instrumentos, porque estaban delante de la presencia de Dios. Ellos, o sea que el pueblo sabía, el pueblo entendía que estaban en la misma presencia de Dios. Dice que todos tocaban instrumentos. Y David danzaba en la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué ellos hacían eso? Porque ellos habían entendido que no estaban en cualquier lugar o no estaban adorando a cualquier dioses. Aleluya. Sino que ellos habían entendido que en ellos, el tener el arca, ellos sabían que tenían la presencia del Creador del universo. Por eso ellos danzaban y por eso ellos le adoraban al Señor con toda su fuerza. La presencia de Dios en casa. Y nosotros miramos la muerte que pasó con Usa. Usa se murió porque llevaban el arca con los bueyes y que el terreno estaba no muy bueno y los bueyes resbalaban. Y Usa trató de detener el arca o ayudar a los bueyes. ¿Y qué pasó? A Dios no le gustó eso. ¿Y qué hizo Dios? Hirió a Usa y Usa se murió. Dios no necesita ayuda de nadie. Pero nosotros sí necesitamos la ayuda de Dios. Dios, Él se sostiene solo, Él es soberano. Creo que nosotros sabemos qué significa la palabra soberano. Soberano es alguien que no recibe órdenes de nadie. Él se manda por sí solo. Él hace lo que quiere y no le pide permiso a nadie. Y ese único soberano es nuestro Dios, el Todopoderoso, a quien, mire, ante el pueblo de Dios adoraba a nuestro Dios. David danzaba en la presencia de nuestro Dios. Ese mismo Dios
ante quien ellos danzaban y tocaban instrumentos y aplaudían y gritaban al Señor, es el mismo Dios que nosotros tenemos aquí. ¿Por qué nosotros no reaccionamos de esa misma manera? Hágase una pregunta a usted. Si ellos danzaban, si ellos tocaban instrumentos, ellos disfrutaban de tener el arca en medio de ellos danzaban con todas sus fuerzas, cantaban, tocaban sus instrumentos. Les provocaba gozo la presencia de Dios. Les provocaba alegría. ¿Será que nuestro Dios ha cambiado? No. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Si nuestro Dios sigue siendo el mismo, ¿por qué nuestra reacción es muy diferente al pueblo de Israel? Porque a veces nosotros no le aplaudimos al Señor con todas nuestras fuerzas. Porque nosotros nos da vergüenza levantar nuestras manos. Porque a nosotros nos da vergüenza abrir nuestra boca. Porque nosotros aplaudimos muchas veces de esta manera. Y muchas veces nosotros no abrimos nuestra boca para cantar al Señor. ¿Por qué nuestra actitud es de esa manera? ¿Será que nosotros no hemos entendido ante quién nosotros levantamos nuestras manos? ¿Será que nosotros no hemos entendido quién es el que nos llamó? ¿Será que nosotros realmente no hemos conocido a nuestro Dios? Digo nosotros. Yo estoy incluido también ahí. Nosotros, amada iglesia, debemos de entender que esa misma presencia que ellos tenían es la misma presencia a quien nosotros estamos adorándole al Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros a alguien le causa vergüenza decir gloria a Dios, no diga usted yo, no diga, solamente medite. Si usted siente eso es porque hay algo que lo está deteniendo y aún no es libre. Si a usted le da vergüenza decir un Dios le bendiga a un hermano o a una hermana en calle o donde esté, es porque usted no ha sido libre. Si a usted le da vergüenza abrir su boca y adorar al Señor, cantarle al Señor, es porque aún no ha sido libre. Sabe los cantos, pero le da vergüenza cantar. Otra cosa, muchas veces no sabemos los cantos. A mí me pasa. Muchas veces tal vez no sabemos los cantos, pero podemos aplaudirle al Señor. Podemos dedicar nuestra propia alabanza a Dios. Señor, eres bueno, Señor, eres santo, Señor, eres digno, Señor, eres el todopoderoso. Nosotros podemos adorar a nuestro Dios. Aunque no sepamos el canto, que nuestros hermanos estén cantando. Aleluya. Pero muchas veces lo sabemos y no cantamos al Señor. ¿Qué estará pasando en nuestra vida? ¿Sabe cuándo se van a romper esas cadenas? Esas ataduras. Cuando nosotros le demos libertad a nuestro Dios y cuando nosotros entendamos a quién nosotros estamos adorando. Aleluya. Cuando usted quiere decir gloria a Dios, cuando usted quiere aplaudir y hay algo como que lo detiene, aplauda con todas sus ganas, porque ahí es donde van a ser rotas las cadenas. Ahí, mientras usted se va a dejar llevar por lo que usted siente, nunca usted va a aplaudir, nunca usted va a cantarle a Dios con libertad. Esas cadenas
Esas ataduras tienen que ser rotas en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros necesitamos adorar a nuestro Dios con esa libertad, amada iglesia. La presencia de Dios en casa. Cuando David vio que había muerto su amigo, su compañero, le dio como temor. Y dijo, no vaya a ser que alguien más se muera en el camino y Dios mate a alguien más. Mejor lo vamos a llevar a la casa de Obed-edom. Y David se fue para su casa, me imagino yo. David se fue para su casa, pero él no se fue contento. Él no se fue feliz. Él, no creo que él se haya ido danzando sin el arca. No creo, yo creo que David se fue triste. David se fue triste de la casa de Obed-edom a la casa o a su pueblo de David. Él no se fue contento. Porque el arca simbolizaba la presencia de nuestro Dios. Y ese arca lo habían dejado en la casa de Obed-edom. Y David se fue. Me imagino que David, triste, es un pensamiento mío, que llegó triste a su casa. Todo el pueblo se fue, triste porque se había muerto un compañero y también que ya no llevaban el arca. Y lo llevaron a la casa de Obed-edom. Mire, vamos a leerlo, el versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra del Señor, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. 3 meses estuvo el arca del Señor en la casa de Obed-edom. En otras palabras, la presencia de Dios entró a esa casa. Amén, así es. 3 meses estuvo la presencia de Dios en esa casa. Amén. ¿Y qué sucedió cuando la presencia de Dios estuvo en esa casa? Aleluya. Dice la palabra del Señor que la casa de Obed-edom fue bendecida. Así es. Y a toda, no solamente a ese hombre, sino a todos los de su casa. Si ahí vivían tíos, si ahí vivían primos, si ahí vivían hijos, hijas, todos fueron bendecidos. En otras palabras, cuando la presencia de Dios entró a esa casa, hubieron cambios. Hubieron cambios. Todo cambió en esa casa. La actitud de la gente ya no fue lo mismo antes, como antes que no tenían el arca. Cuando entró el arca a esa casa, hubieron cambios. El Señor empezó a bendecir. El Señor empezó a hacer grandes cosas en esa casa. Así es. La gente, Obed-edom y todos los de su casa, entendieron que tener el arca o la presencia de Dios en la casa de él era el privilegio más grande que él pudo haber tenido. Aleluya. David-edom lo entendió. Obed-edom lo entendió, que él se sentía privilegiado. Mire, lo que sucedió en esa casa fue visible. Fue visible. Porque cuando la presencia de Dios llega a una casa, la transformación o las cosas que Dios hace en la vida de ese hermano o en su casa es visible. Así es. Es visible. Amén. Mire lo que dice el 12. Fue dado aviso al rey, diciendo,
Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Le llevaron el cuento, le llevaron la información a David, que la casa de Obed-Edom ya no era lo mismo. Aleluya. La casa de Obed-Edom ya era visible lo que estaba pasando ahí. Y David había entendido que tener el arca de Dios con él era lo más grande que él podía tener en su nación o en su casa o en su pueblo. Dijo él, miren lo que hizo David. No sé cuánto me vaya a costar ir a traer el arca, pero lo vamos a ir a traer. Lo que está pasando en la casa de Obed-Edom también lo quiero yo. Aleluya. David dijo, yo quiero también esa bendición. Yo quiero. Y vamos a ir a traerlo. Y fueron a traer el arca. Y mire la reacción de David cuando él obtuvo el arca. Mire, vamos a leer el 13 y el 14. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. 6 pasos y sacrificó un buey. Le ofreció sacrificio a Dios. ¿Cuánto es 6 pasos? 6 pasos es un tramito pequeñito, pero el agradecimiento de David era grande con Dios y le presentaba ese sacrificio. Y el versículo 14 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Aleluya. Ellos disfrutaban la presencia de Dios. Ellos lo disfrutaban. David danzaba con toda su fuerza. ¿Cómo era la manera que él lo hacía? Yo no lo sé. Pero dice que con toda su fuerza. Y la manera como él lo hacía, para muchos, era de locos. Porque una muchacha llamada Mical lo criticó a él por su manera de danzar, de adorar a nuestro Dios. Lo criticó. Pero David dijo, esta vez me viste de esta manera, la próxima vez me vas a ver peor. ¿Por qué él dijo eso? Porque él ya había entendido que él no le estaba danzando, que él no le estaba cantando, que él no le estaba aplaudiendo a cualquier ser humano. Él había entendido que todo lo que él estaba haciendo era para Dios, el Todopoderoso, el único Dios. Amén. Por eso él lo adoraba con todas sus fuerzas. Y usted y yo adoramos a Dios con todas nuestras fuerzas. Aleluya. Lo adoramos cuando cantamos, cuando decimos gloria a Dios, lo decimos con todas sus fuerzas o lo decimos a modo que no nos escuchen los hermanos. ¿Cómo es nuestra manera de adorar a nuestro Dios? Mire, amada iglesia, ¿qué es tener la presencia de Dios?
¿O qué sucede cuando hay presencia de Dios en una casa, en una persona? Cuando la presencia de Dios está en una casa o en una persona, hay obediencia, hay temor, hay alegría, hay paz, hay amor. Cuando hay presencia de Dios en casa o en una persona. ¿Qué hay en nuestra casa? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay presencia de Dios o no hay presencia de Dios en mi casa o en mi vida? Hagámonos esa pregunta. Realmente yo he entendido que la presencia de Dios mora en mi vida, mora en mi casa. ¿He entendido yo eso? Hágase la pregunta y contéstese usted mismo. ¿Cómo es mi manera de adorar a Dios? ¿Cómo es mi obediencia a Dios? ¿Tengo temor o no tengo temor a Dios? ¿Hay paz? ¿Hay amor en mi vida? ¿Qué hay? Porque si hay lo contrario de obediencia, lo contrario de temor, lo contrario de alegría, lo contrario de paz, lo contrario de amor, si hay lo contrario de eso, no hay presencia de Dios. Que Dios nos ayude a todos nosotros. Porque nosotros necesitamos tener la presencia de Dios en nuestra vida. Lo necesitamos, amada iglesia. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Tener el arca en casa era el privilegio más grande que alguien podía tener. Cuando la presencia de Dios llegaba en alguna casa, sucedían cambios. Cuando Jesús llega a la casa de alguien, suceden cambios. Leamos Lucas 19:8. Lucas 19:8. Gloria al nombre de Jesús. Cuando lo tenga, diga un amén. Amén. Gloria al Señor. Lucas 19:8. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Lucas 19:8. 8, 9, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, cuando Jesús vio eso, Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Cuando Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, cuando hubo cambios. Aleluya. Cuando aquel pecador conocido por el pueblo, tal vez como ladrón, la gente nunca se imaginó que esa persona iba a cambiar. Pero entró Jesús ahí. Lo que la gente nunca pensó era de que Zaqueo iba a cambiar. Pero cuando Jesús entró ahí, algo sucedió. Amén, así es. Zaqueo había llegado a entender que el que estaba en su casa no era cualquier ser humano. El que había entrado a la casa de Zaqueo no era cualquier persona. Aleluya. Y él se dio cuenta. Porque cuando Jesús llega a nuestra vida, Jesús se encarga de mostrarte tu falta, tu error.
pero no para juzgarte ni para criticarte, sino para que tú recapacites Aleluya. y reconozcamos nuestras faltas y venir a los pies del Señor. Zaqueo se puso en pie y dijo, él reconoció su falta. Él dijo, si a alguien yo le he robado, le he cobrado de más, yo me comprometo a darle cuadruplicado. Así es. Prometo darle más de lo que yo un día se lo quité. Y cuando Jesús vio el cambio en la vida de Zaqueo, dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Aleluya. Usted reconoce sus faltas, Aleluya. usted reconoce sus errores, usted pide perdón, Así es. usted corre al Señor y decir, Señor, contra ti, solo contra ti yo he pecado, te he fallado, Señor. Usted reconoce su falta, porque si usted reconoce su falta, eso es muestra de que Jesús ha entrado a su vida. Pero si usted comete, hace, dice, actúa como se le pegue en gana y no reacciona, no recapacita, no reconoce su falta, no reconoce su error, no dice, Señor, he fallado, Señor, no quise hacerlo, pero lo hice, Señor. Pero aquí estoy, Señor, dame fuerza para no volver a caer, para no volver a pecar contra ti. Cuando alguien reconoce eso, es porque ha llegado a entender que en quien ha creído no es cualquier ser humano. Porque cuando alguien reconoce sus errores, es porque ha llegado a entender que es nuestro Dios, es el que le habla, el que lo redarguye. Él sabe que cuando falta, cuando peca, cuando comete su error, no lo está cometiendo con cualquier persona. Sus faltas, sus errores, lo está cometiendo ante Dios. Porque ha llegado a entender que es Él y Dios. Amada iglesia, Zaqueo llegó a entender, reconoció su falta y alcanzó misericordia de parte de nuestro Dios. Lo que nadie pensaba que iba a suceder, sucedió. Sucedieron cambios cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo. Amén, así es. ¿Está la presencia de Dios en tu casa? Aleluya. Desde que llegó, ¿han sucedido cambios en tu casa? ¿Está la presencia de Dios en tu casa? Si está, desde que llegó, ¿han sucedido cambios? ¿Qué ha pasado en tu casa? ¿Qué ha sucedido en tu casa? En la casa de Obed, Edom, hubieron cambios y fue visible esos cambios. Llegó Jesús a la casa de Zaqueo y también fue visible esos cambios. Y hay infinidad de ejemplos en la Biblia que cuando tuvieron un encuentro con Jesús, hubieron cambios y esos cambios fueron visibles. Es el mismo Jesús que entró a la casa de Zaqueo. Es el mismo Jesús quien ha llegado a tu vida. Pero ha entrado realmente ese Jesús a tu vida, en mi vida. ¿Ha entrado o solamente lo tenemos fuera? Porque si ha entrado, cambios han de haber sucedido o están sucediendo. Aleluya. Solamente usted lo sabe y yo lo sé. Usted no sabe mi vida con Dios, ni yo sé la vida suya con Dios. Es usted y Dios. Hagámonos un autoanálisis esta noche. Platiquemos con nuestro Dios.
Hagamos ese autoanálisis. Mire, vamos a leer 1 Corintios 6, 19. Aleluya. 1 Corintios 6, 19. Gloria al nombre de Jesús. Cuando lo tenga, diga un amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Lo hace con una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Ignoráis? Pablo diciendo, ¿ignoráis? ¿No saben ustedes que el Señor, el Espíritu que está en ustedes, el que vive ahí, a Él le pertenece tu cuerpo, tu casa? La Biblia dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Templo es una casa, es una habitación de Dios, nuestra vida. Ahora, si Dios está en nosotros, nuestra casa es templo, morada de Dios, habitación de Dios. ¿Ha habido cambios? ¿Están sucediendo cambios? ¿O estamos como el primer día que nosotros venimos a la iglesia? Hágase la pregunta, ¿usted ha cambiado, hermana? ¿Usted ha cambiado desde que entregó su vida al Señor? Si han pasado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años o 6 años. Sin importar los años que haya pasado, ¿han sucedido cambios en su vida? ¿Ya usted ya no es la misma de antes? ¿O sigue siendo la misma? Contéstese usted mismo. Hermanos, desde que Jesús llegó a nuestra vida, ¿ha habido cambios en nosotros? ¿Ha habido cambios en mi vida? ¿O sigo actuando, sigo viviendo, sigo hablando, sigo haciendo como el primer día que entregué mi vida al Señor? ¿O antes de que entregara mi vida al Señor, sigo siendo el mismo? ¿O ya han sucedido cambios en mí? Los cambios tienen que ser visibles, pero yo también tengo que saber si voy subiendo, me he quedado estancado o me he echado para atrás. Nosotros y Dios lo sabemos. Por eso, amada iglesia, que Dios nos ayude a todos nosotros. Que Dios nos ayude a todos. Porque hoy más que nunca nosotros necesitamos permitir que esa presencia de Dios nos llene a cada día. Porque la presencia de Dios o el Espíritu Santo es el motor de nuestra vida, es el motor de la iglesia. Sin la presencia de Dios nosotros no somos nada. ¿Cuándo usted va a saber que hay presencia de Dios en su vida? Cuando hay obediencia, cuando hay temor a Dios, cuando hay amor, cuando hay paz y cuando hay muchas cosas. Entonces va a haber cambios, o sea, hay presencia de Dios. Que Dios nos ayude, amada iglesia. David deseaba tener la presencia de Dios en casa y llevó el arca para su casa. Llevó a su casa. Me imagino David contento porque tenía la presencia de Dios en su casa. ¿Te alegras de ser un hijo de Dios? Otra pregunta. ¿Te alegras de ser un hijo de Dios? ¿Te alegras de llevar su nombre invocado sobre tu vida? ¿Te causa alegría? ¿O te causa aburrimiento o molestia? ¿Qué es lo que te causa a ti? ¿Qué es lo que me causa a mí el hecho de ser hijo de Dios? ¿Me siento yo un hombre afortunado por tener a Dios?
¿Se siente usted un hombre, una mujer afortunada por ser una hija, ser un hijo de Dios, por tenerlo a Él? ¿Se siente usted afortunado o afortunada cuando usted está en la casa del Señor? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo me siento yo? Amada iglesia, esto es personal. Esto es personal. Tal vez el hombre no quiere, la mujer quiere, o la mujer no quiere, el hombre quiere agradar a Dios. Siga adorando a Dios. Sin importar quién busque, quién no busque, nosotros sigamos buscando del Señor. Pero causa tristeza muchas veces. Causa tristeza. Porque muchas veces no valoramos el ser hijo de Dios. Escuche bien, no valoramos. No valoramos, muchas veces no valoramos. Pero amada iglesia, es hora de valorar el ser hijo de Dios. Aleluya. Mire, amada iglesia, mire nuestro Dios. Leamos Salmo 22:3. Un texto muy conocido. Salmo 22:3. Salmo 22:3. Cuando lo tenga, diga un amén. Amén. Dice el versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Habitas en las alabanzas de Israel. Ese mismo Dios que se hacía mover o se hacía ver o mostraba su gloria cuando el pueblo de Israel cantaba. Ese mismo Dios es a quien nosotros le cantamos. Ellos podían ver la gloria de Dios cuando cantaban. Cuando adoraban al Señor, ellos podían ver el mover de Dios en el pueblo. Usted mira la gloria de Dios cuando canta al Señor. Usted siente o sentimos el mover de Dios cuando le cantamos a Él. Y si no, ¿por qué? Que Dios nos ayude, iglesia. Él habita, Él vive, Él se mueve en medio de las alabanzas de Israel. Pero Él se mueve en las alabanzas de su pueblo. Donde tú le cantas, donde tú le adoras con el corazón. El Señor se mueve. No sé si usted lo cree o lo sabe, pero en medio de las alabanzas, muchos son sanados, muchos son libres, muchos son transformados, muchos son liberados a través de una alabanza. ¿Por qué? Porque Dios se habita, porque Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Queremos que Dios se mueva en medio de su pueblo? ¿Queremos realmente que Dios se mueva en mi vida? ¿Queremos realmente que Dios se mueva en su pueblo? ¿Qué tenemos que hacer? Cantarle al Señor. Darle libertad al Señor. Adorarlo con el alma, con el corazón. Ahí nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Nosotros vamos a ver el mover de Dios. Tener la presencia de Dios en casa es un privilegio. Eso lo habían entendido, lo entendió Obed-Edom, lo entendió David, los profetas y apóstoles. Ellos entendieron el valor que es de tener a Jesús en sus vidas. Nosotros lo hemos entendido. Que Dios nos ayude, iglesia. Que Dios nos ayude. Porque si la presencia de Dios está en nuestra vida, Él nos corrige. No sé si a usted le pasa, pero sucede. Él nos corrige.
Cuando la presencia de Dios está en ti, tú cometes tus faltas, errores, pero ese espíritu, esa presencia te redarguye, te hace reconocer tu falta, te hace correr al Señor, porque no le has ofendido a nadie, a ningún ser humano, sino que le has ofendido a Dios. Cuando hay presencia de Dios, cuando no hay presencia de Dios, ya no nos importa nada, si hacemos bien o hacemos mal. Yo digo a los jóvenes del Salmo 22:3, si Dios habita en medio de la alabanza, ¿quién habita en medio de las canciones que no es para Dios? ¿Quién habita ahí? Habita el enemigo. Él se mueve ahí, en medio de esas cosas. Y les digo, ¿quiere usted que Dios se mueva en su vida? Escuche alabanza, cante al Señor. Amén. Elimine todo eso. Si usted quiere ver la gloria de Dios, si usted quiere que Dios se mueva, que ministre su vida. Y no solo los jóvenes. Eso nosotros grandes también. Amén, así es. Muchas veces, yo lo he contado aquí. En una ocasión estaba en un restaurante. Y estábamos comiendo ahí unos tacos. Estábamos sentados, pero tenía música. En ese restaurante tenía música. Y estábamos comiendo. Y cuando de repente tenía yo el pie moviendo al ritmo de la música que yo estaba escuchando. ¿A alguien le ha pasado o solo a mí? Bueno, solo a mí me ha pasado. Gloria al Señor. Pero eso me pasó a mí. Ahora, iglesia, todo eso influencia mucho al mal, al pecado, porque el que se mueve ahí es el enemigo. Así es. Pero si tú empiezas a escuchar tus cantos de adoración, tus coros, tus cantos de júbilo, o como tú le quieras llamar, pero que adoren, que exalten el nombre del Señor, todo eso te va a influenciar, pero a cosas buenas. Vas a querer cambiar, vas a querer ser diferente, vas a empezar a soñar en Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso, iglesia, vale la pena. Si usted todavía escucha sus cosas, es porque no ha entendido realmente a quién usted le ha entregado su vida. Y Dios quiere que usted y yo eliminemos eso y empecemos a valorar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no adorarlo? Muchas veces nosotros, cuando todo está bien, a veces ni nos importa las cosas de Dios. Venimos cuando queremos, cantamos cuando queremos, oramos cuando queremos y hacemos tantas cosas para Dios cuando queremos. Pero cuando todo está mal, estamos buscando la ayuda de Dios. Lloramos, gritamos y hasta cantamos mejor, gritamos, oramos y derramamos lágrimas. Queremos ser escuchados por Dios. El amor de Dios es tan grande. Su misericordia es tan grande. Y Él nos ha hecho muchos favores que nosotros no lo merecemos. Aleluya. Pero es el amor de Dios. Pero cuando las cosas estén bien, ¿por qué no adorar a Dios? Gloria a Dios. A veces nosotros, cuando las cosas no están saliendo bien en nuestra vida, queremos llegar a Dios exigiéndole, diciéndole: Señor, dame esto, haz esto y haz lo otro. Cuando nosotros no nos acordamos de Él
cuando estamos bien. Y luego decimos, Dios es malo. Dios no escucha, Dios no responde. Amada iglesia, ¿será que Dios no responde? Dios responde. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Si por alguna razón Dios no te conteste o no te da lo que tú le estés pidiendo, si te toca morir o me toca morirme y no ver la respuesta de lo que yo le pido al Señor, también gloria a Dios. Porque nos vamos creyendo que nuestro Dios es poderoso. El hecho de nosotros no recibir lo que queremos, eso no significa que Dios es malo. Nuestro Dios es bueno. Aleluya. Mire, la misma presencia que se movía allá es la misma presencia que se mueve aquí. Aleluya. Que Dios nos ayude, iglesia. Le invito a ponerse de pie. Vamos a platicar con nuestro Dios. ¿Anhelo yo la presencia de Dios? ¿Deseo yo la presencia de Dios? ¿Realmente lo deseo? ¿Tengo la presencia de Dios? Analícese esta noche usted. ¿Cuál ha sido el cambio que ha pasado en su vida desde el momento que usted entregó su vida al Señor? ¿Qué ha pasado en su vida? Yo le invito a pasar acá al frente si usted desea hacerlo. Pero si usted se quiere quedar ahí, también lo puede hacer. Pero la invitación es a que pase acá al frente. Y vamos a hablar con nuestro Dios. Vamos a sincerarnos. Asincérate con Él. Platiquemos con nuestro Dios esta noche. Digamos, porque si usted siente que no ha valorado la presencia de Dios o la presencia de Dios, usted lo ha tomado en poco. Si usted no se siente afortunado de ser un hijo de Dios o una hija de Dios, pídele perdón al Señor. Pídele perdón a Él esta noche. Y dile como dijo el hijo pródigo. Pero tú hazlo antes que te suceda lo que sucedió al hijo pródigo. El hijo pródigo no valoró el estar en casa de papá. Tomó muy en poco estar en casa donde tenía provisión, donde le ayudaban, donde cuidaban de él, donde le daban prácticamente todo y no valoró. Tomó muy en poco y él eligió irse de casa pensando que allá afuera le iba a ir bien y le fue mal. Eligió irse de casa de papá y allá afuera lo estaba esperando el vicio, la destrucción. Y llegó el momento que hasta quería comer de las algarrobas o desperdicios que le daban a los puercos. Hasta allá abajo, en lo más bajo, reconoció y dijo, él volvió en sí y dijo, volveré a casa de mi padre y le diré a mi papá, contra ti, solo contra ti he pecado. No soy digno de ser llamado tu hijo. Le voy a decir a papá eso, que no soy digno de ser hijo de él. Y le digo, voy a volver a casa. Y no me importa, aunque me tengan como alguno de esos jornaleros.